contándoles los datos entregados en este último balance y sobre todo algunas modificaciones en 10 comunas de la región metropolitana que salen de la cuarentena. Hay que decir que estas son las comunas que llevaban más de 90 días de confinamiento. Y por otro lado, el Ministerio de Salud también reportó durante el día de hoy, en estas últimas 24 horas, 5.252 nuevos casos. Pero ojo, porque la cantidad de fallecidos sigue siendo muy alta, 132 personas en las últimas 24 horas, como lo decíamos. Tenemos ya la comunicación con Felipe Hernández para profundizar en este último balance y sobre todo en los anuncios hechos durante esta jornada, Felipe. Hola Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, una situación que al menos es un poco más auspiciosa que en otras jornadas. 5.252 casos nuevos detectados, producto de exámenes de PCR y también de antígenos, y que dio, entre otras, un desglose de estas cifras de personas con síntomas. 3.452 personas asintomáticas, 1.336. Lo preocupante siempre es la cifra de casos activos. Claro, no son las cifras de la semana pasada, por ejemplo, que se superaron todos los días prácticamente los 40.000 casos activos. No, esta vez son 37.284. Por eso se puede hablar tal vez de una situación un poco más auspiciosa, pero que no debe hacernos bajar la guardia en materia de los cuidados, del uso de la mascarilla, el alcohol gel, lavarse las manos frecuentemente, con el objetivo de justamente no extender los contagios en nuestro país. Claro, lo decíamos también y lo mencionabas tú, la cifra de fallecidos sigue siendo alta. En la jornada de ayer fueron más de 120 personas fallecidas en solo 24 horas producto de COVID-19. Bueno, en esta jornada se registraron 132 personas fallecidas y con esto ya se llega a un total de 31.645 personas fallecidas. En caso de los internados en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, 3.236 personas se encuentran en esta situación y con ventilación mecánica 2.737 personas se encuentran en esta situación grave porque tienen que utilizar justamente esta ventilación mecánica producto de que no pueden respirar por sí solos. En el caso de las camas disponibles en el sistema, bueno, esto ha tenido quizás un leve aumento en la disponibilidad. La situación crítica sigue siendo alta. Hasta la semana pasada había un 96% de camas utilizadas. El sistema ya estaba prácticamente al tope. Bueno, esto ha ido bajando, cerca del 95% ya está, y las camas ya llegan a 227 camas disponibles. Ojo, en el país. Revisemos algunas declaraciones que entregaron las autoridades hace tan solo algunos minutos aquí en el balance entregado en el Palacio de la Moneda por parte del ministro de Salud, Enrique París. ¿Qué señaló él? Bueno, se refirió puntualmente a la situación de la positividad tanto en la región metropolitana como también en el país, algo que debe ser puesto muy firmemente la preocupación porque sigue siendo alta. Revisemos las palabras. Son 8.000 pacientes menos por semana. Y en la comparación a 14 días, la disminución es de un menos 12%. Además, la tasa de incidencia nacional por 100.000 habitantes ha caído a 192 casos por 100.000 habitantes, cifra que no veíamos hace varias semanas atrás. La positividad de la PCR, tal como lo ha relatado el subsecretario Tuñac, llega hoy día a un 6,5%. Y la letalidad por coronavirus ha llegado, la letalidad acumulada alcanza hoy día al 2,08%. Ahí está entonces las palabras del ministro Enrique París, refiriéndose puntualmente a un desglose de las cifras y también a la situación de la positividad. Claro, 7,5% es la positividad puntualmente en la región metropolitana, 6,54% es a nivel país, pero claro, son porcentajes que pueden resultarnos un poco más bajos de otras semanas, de otros meses, donde realmente Chile la pasó bastante mal. El sistema de salud
Salud estaba prácticamente a tope y sobre todo en algunas regiones donde la disponibilidad era prácticamente de una cama, por lo tanto era bastante compleja la decisión que tenían que tomar los equipos médicos sobre quién ocupaba justamente las camas UCI en algún minuto. Esto ha ido bajando, pero el llamado es importante a no bajar la guardia. Sigue existiendo coronavirus, sigue existiendo el COVID-19 en nuestro país y las cifras de fallecidos, ya lo decíamos también, siguen siendo bastante altas, pero dentro de todo hubo buenas noticias, si se puede decir de alguna manera, al menos aquí en la región metropolitana, tras 90 días, incluso más, de cuarentena. 10 comunas en la región metropolitana saldrán de esta condición y pasarán a partir del jueves 24 de junio a las 5 de la mañana a fase 2 o de transición. ¿Qué quiere decir esto? De lunes a viernes podrán entonces poder circular sin ningún problema, con el pase de movilidad, por cierto, y o bien con los permisos respectivos. Y en el caso del fin de semana y los feriados, en cuarentena. Eso es la fase 2 hasta ahora, mientras no se hagan los cambios en el plan paso a paso. ¿Cuáles son esas comunas? Lo revisamos en la voz de la subsecretaria Paula Daza. Pese a que los indicadores no son los óptimos, sí hemos visto una disminución de los casos y una disminución de la positividad en estas comunas. Las comunas de la región metropolitana que avanzan a transición son Calera de Tango, La Florida, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Quinta Normal, El Bosque, Padre Hurtado, Lo Prado y Renca. De la Seremi de Salud, en estas comunas que todavía no tienen indicadores óptimos, se va a fortalecer la vacunación, la búsqueda activa de casos y la fiscalización para seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Ahí está entonces. Esas son las comunas finalmente que pasan entonces a fase de transición, dejan atrás la cuarentena, al menos por lo que corresponde de lunes a viernes, a los días hábiles, en los fines de semana y los días feriados, como va a ser el próximo fin de semana también de 3 días, van a tener que permanecer en la casa debido a que se mantiene la cuarentena los fines de semana y los días feriados. Se le consultó al ministro Enrique París que aclarara una frase que él entregó durante esta semana. ¿A qué se refería el ministro Enrique París cuando se manifestó y realizó la siguiente declaración? Que hay que saber convivir con el virus COVID-19 durante toda la vida prácticamente, o más bien durante los próximos meses, años tal vez. Se le preguntó para que fuera más específico a qué se refería justamente con esta frase, y estas fueron las palabras, la respuesta del ministro Enrique París. No pensemos que vamos a eliminar el virus, eso no es así, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, y si de repente se observan cifras más bajas, a las semanas o a los pocos días vuelve a aparecer una variante o vuelven a aparecer casos. Perú hoy día también cerró la ciudad de Arequipa también porque tiene una presencia de variante Delta. Por eso nosotros estamos preocupados también por el tema de las fronteras. Ahí tenemos que pedir la colaboración de toda la gente, que no pidan permiso para salir en forma inoficiosa porque pueden traer de vuelta el virus. Claro, ahí está. Pero claro, esa respuesta del ministro Enrique París también traía aparejado la situación que se dio a conocer esta mañana, la situación de Perú, porque el país vecino, el país del norte, señaló o más bien tomó la decisión de cerrar todo tipo de ingreso y salida desde Arequipa. Todo esto para frenar justamente el alza de casos provenientes justamente de la variante Delta, esta variante que surge en India y que ha tenido tantos contagiados puntualmente en diferentes partes del mundo. En Perú la situación es crítica producto de esta variante. Ya Argentina ha registrado un caso, por lo tanto lo que se quiere evitar justamente es que ingresen casos a nuestro país de este tipo de variante, que la variante se siga extendiendo por algunos países principalmente de la región. Hasta ahora lo que se nos ha mencionado es que por ahora no habrían detectado variantes
Delta en nuestro país. Y lo que se quiere justamente es evitar que esa situación se pueda producir, porque la variante Delta tiene consecuencias importantes, es de muy alto contagio. Por lo tanto, eso es lo que se quiere evitar, que ingrese a nuestro país este tipo de variante. Claro, hay otras palabras que pudimos rescatar de las autoridades aquí presentes en esta jornada en el Palacio de la Moneda. Le preguntamos al ministro Enrique París sobre la situación de las muertes. Claro, ayer hubo más de 120 personas fallecidas, hoy 132 registradas en solo 24 horas. Eso es muy importante recalcarlo. Solo 24 horas, y relacionados a COVID-19 murieron más de 130 personas en una jornada. Estamos en un momento crítico con respecto a la situación de las muertes. Pongan mucha atención a la respuesta del ministro de Salud, Enrique París, porque se molestó al momento de que se le consultó esta situación. Las muertes confirmadas, la media móvil de muertes confirmadas, lo tengo acá porque lo usamos en todas las reuniones de los lunes y jueves, era de 175 pacientes en la media móvil de 7 días de muertes confirmadas. En este momento es de 115 pacientes, y la mortalidad por pacientes COVID, lo conversamos en la mañana con el subsecretario Duñac, para abril es del 21%, en circunstancia que antes era por sobre el 26%. Es verdad que de repente hay días que tenemos más fallecidos, eso es indudable, pero esto hay que mirarlo en el contexto del tiempo. Claro, el punto es que el ministro dice que por ahora no es tan cierta esa afirmación de que las muertes han ido al alza, pero claro, cuando él detalla aún más, habla de un promedio de 115 muertes en el país por día. Claro, es bastante alto, y eso es lo que preocupa, por cierto, a ojos de todos, principalmente de los equipos médicos y de quienes están relacionados justamente a esta situación. Por eso es que finalmente se molesta a raíz de esta pregunta y con las afirmaciones que hubo y que ya ustedes pudieron escuchar en la voz del ministro Enrique París. Se le preguntó también a la subsecretaria Paula Daza sobre una afirmación que ella entregó durante estas últimas horas, que es la situación de la posibilidad de poder inocular a las personas que ya tienen 2 dosis con una tercera dosis. ¿Cuándo podría ocurrir esta situación? ¿Hay alguna claridad al respecto con el sentido de tratar de conseguir que las personas que ya tienen estas 2 dosis puedan recibir alguna? Se hablaba incluso de una posibilidad de septiembre como un mes para el inicio de una posible tercera dosis para las personas. Escuchen muy bien esta respuesta de la subsecretaria Paula Daza. Entonces, con la información nacional que tenemos del seguimiento de las personas vacunadas en Chile, del seguimiento que está haciendo la Universidad Católica y los estudios internacionales, vamos a poder dar una respuesta en relación a una tercera dosis, y si es necesario, cuándo será el momento, pero yo esperaría hasta tener esos resultados para poder dar mayor información. Claro, el tema es que todavía está en las manos de las autoridades del ISP y de todo el Consejo para poder determinar entonces si es que se va a empezar a poner una tercera dosis de la vacuna para poder entonces inocular a las personas que ya tienen al menos las 2 dosis. Solo un dato final para poder ser aún más enfático y con el tema de los cuidados, de no perder los cuidados, porque hay que sumar al uso de la mascarilla, al alcohol gel, también al proceso de vacunación. 23% de las personas vacunadas con 2 dosis que ingresó a alguna UCI entre el 10 y el 16 de junio pudieron entonces sobrepasar o pasar de mejor forma justamente el tránsito ahí en una unidad de cuidados intensivos versus una persona o las personas que ingresaron con no el proceso de vacunación completo. Ese porcentaje llegó a más del 77%. Esas personas son las que están hoy día mucho más graves que las personas que tienen 2 dosis y que están en una UCI. Exacto, Felipe. Como la apuesta está en el tema de la vacunación, es importante ver si se toma la decisión, pero todo indica que sí, de que probablemente ya en septiembre haya una tercera dosis, y si pensamos que fueron los vacunados en febrero o marzo, es la población además también adulta mayor, y eso probablemente se tenga que replicar en el resto de la población del grupo objetivo, y es además también lo que los estudios internacionales están afirmando que es una buena medida para reforzar la inmunidad.
Muchísimas gracias, Felipe. Que estés muy bien.